Hola con todos, me presento, mi nombre es Kitomisawa Gerson Michel y soy estudiante de la Universidad Nacional de Camargo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y en esta oportunidad voy a presentar un tema relacionado a telecomunicaciones, que es diseño y análisis de radioenlaces, parámetros de transmisión, fenómenos climáticos y modulaciones digitales. Bueno, en este video lo que vamos a hablar es sobre el diseño y el análisis de radioenlaces, que es un tema fundamental en el campo de telecomunicaciones. El objetivo de este trabajo es que analizaremos y apliquemos los conceptos clave como el IRP, que en inglés significa Effective Isotropic Radiant Power, en español significa potencia isotrópica radiada electiva, junto con las pérdidas en el espacio libre, los fenómenos climáticos, la disponibilidad del enlace y las modulaciones digitales. Estos conceptos van a ser esenciales para diseñar sistemas de comunicación inalámbrica, ya sea eficientes y robustos, ya que estos nos permiten entender cómo la señal se propaga, qué factores pueden afectarla y cómo podemos optimizar la transmisión de datos. Supongamos que, explicando con la imagen, imaginemos que estamos tratando de construir un puente invisible por el aire para enviar una información de un lugar a otro, como se ve aquí. Este puente es lo que lo vamos a llamar un radioenlace, y es el que se usa, el que usamos en nuestros teléfonos móviles para conectarnos a internet, o a veces también cuando nosotros vemos la televisión podemos ver los diferentes canales a través de la televisión por satélite. Y ya en relación a eso, lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a explorar también todos esos desafíos que enfrentamos al construir estos puentes invisibles y cómo los vamos a resolver. A lo largo del video vamos a realizar también simulaciones prácticas utilizando la herramienta MATLAB para demostrar más que todo cómo estos conceptos se aplican en casos reales. Además también compararemos los diferentes modulaciones digitales para entender cuál es el más eficiente en términos de capacidad de transmisión y relación de señal y ruido. Bueno, así mal, empecemos con el primer tema, que es el diseño del enlace EIRP junto con su pérdida y su ganancia. Como ya les mencioné, IRP significa potencia isotrópica radiada electiva, y justamente ahora vamos a hablar sobre el diseño. Este concepto es una medida de la potencia que se irradia una antena en una dirección específica y se calcula por la siguiente fórmula. En este caso tenemos al IRP, que es igual a la potencia de transmisión, PTX, más la ganancia de la antena, que vendría a estar representado por GANT, menos el L-cables, que son las pérdidas en los cables y conectores. Frente a ello también va a surgir otro concepto, que es el margen de ganancia, que esto se hace referencia a la mejora proporcionada por la antena, medida en decibelios isotrópicos, y es la diferencia entre lo que realmente llega al receptor, o sea, después de todas las pérdidas, de todos los fenómenos, y lo mínimo que necesita el receptor para la función. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto? Porque nos va a permitir compensar las pérdidas que ocurren en el sistema, asegurando que la señal llegue con suficiente potencia al receptor, o sea, donde lo queremos enviar. Por otro lado, también tenemos el concepto sobre las pérdidas en el espacio libre, FSPL. En este caso tenemos la fórmula, que esto va a ser igual a 20 logaritmo de
base 10 de la distancia, más 20 logaritmo base 10 de la frecuencia, más 20 logaritmo base 10 de la división de 4pi entre la velocidad de la luz, que está representado por S. Bueno, para entender estos conceptos, estos más que todo van a ser las pérdidas que aumentan con la distancia y la frecuencia. Lo que va a significar es que a mayor distancia o frecuencia, más potencia se pierde en la transmisión. Esto lo vamos a representar o lo vamos a simular en MATLAB. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente sobre los diferentes conceptos, ahora vamos a pasar a la simulación. Para ello en MATLAB vamos a tener el siguiente código. Primero tenemos los parámetros iniciales, donde vamos solo a poder establecer nuestras variables en relación a nuestra fórmula, ¿no?, del IRP, del IRP. Bueno, en este caso vamos a tener la potencia de transmisión en decibelios, que en este ejemplo lo estamos estableciendo como 30 decibelios. Luego tenemos la ganancia de la antena en decibelios, que va a ser 20, y las pérdidas de los conectores en decibelios, que va a ser 2. También vamos a, para el siguiente concepto, para las pérdidas en el espacio libre, vamos a tener en cuenta la frecuencia, que va a estar en hercios, y la velocidad. Luego vamos a establecer también un rango de distancia de 1 kilómetro a 20 kilómetros para ver cómo es que la señal se va perdiendo de acuerdo a la distancia. Luego hacemos el cálculo para el EIRP. Solo establecemos o escribimos nuestra fórmula con los valores que vamos a usar. De igual manera, para el cálculo de pérdida de espacio libre, como ya habíamos explicado la fórmula, que solo lo establecemos. Luego, para poder visualizar, graficamos las pérdidas en el espacio libre versus la distancia. Y al igual manera graficamos el IRP versus la pérdidas en el espacio libre. Si nosotros lo ejecutamos este código, por ejemplo, aquí nos da con los valores de 30 como potencia de transmisión, 20 de ganancia en la antena y 2 con los cables conectores. Bueno, con las pérdidas de los cables conectores nos da un resultado de 48 decibelios. Aquí está cargando, esperamos un momento y ya tenemos la representación gráfica de la potencia recibida versus la distancia. Como podemos ver, en el eje X tenemos la potencia en decibelios. Si nos damos cuenta, esta es la distancia en kilómetros. Mientras más cerca va a estar la antena receptora, vamos a tener más potencia. Y mientras más se va alejando la antena, el mismo gráfico nos indica que vamos a tener menos potencia. Bueno, esto es la simulación en MATLAB. Ahora vamos a pasar al siguiente tema de la exposición. Ahora vamos a hablar sobre los factores climáticos y la disponibilidad del enlace. En este caso vamos a hablar de los factores climáticos que van a afectar la disponibilidad del enlace, como la lluvia, la niebla, la humedad, que estos pueden causar atenuación en la señal. Y para codificar esto, la I2R ha establecido recomendaciones como la P838, que va a describir la atenuación por la lluvia, la P676, que describe la atenuación por vapor de agua y oxígeno. Además, también vamos a hablar sobre el FADI, que este va a ser un fenómeno que afecta la calidad de las señales de las telecomunicaciones debido a las variaciones en su propagación. Esto va a ocurrir cuando la señal llega al receptor a través de múltiples trayectorias, causando interferencias que pueden ser constructivas, o sea que mejoran la señal, o destructivas, que van a degradar la señal. ¿Cuáles son las causas principales para que ocurra este fenómeno? Tenemos la reflexión en los obstáculos como edificios y montañas. También los cambios en las condiciones atmosféricas, como es la presencia de lluvia, de niebla, vapor de agua. También el movimiento del receptor o la antena.
¿Cuál va a ser su impacto? Esto va a disminuir la intensidad de la señal, va a provocar pérdida de paquetes y baja calidad de la comunicación. ¿Y cómo mitigarla? Va uso de diversas antenas. También debe haber un ajuste adaptativo de la modulación, así también como márgenes adicionales en el diseño del enlace. Bueno, para entender más este tema, vamos a pasar a las simulaciones en MATLAB. Bueno, ahora estamos en MATLAB. En este caso vamos a tener el código para hacer la simulación sobre los diferentes factores climáticos que van a afectar a nuestra disponibilidad en el enlace. En este caso, primeramente vamos a establecer parámetros como son las frecuencias en Hz, las distancias en metros, la temperatura en Kelvin, la presión atmosférica en HPA, la densidad de vapor de agua, que es en gramos por metros cúbicos, además también la tasa de lluvia en milímetros por aquí. También vamos a tener algunas constantes como la velocidad de la luz en metros por segundo, en la atenuación de la lluvia, en este caso establecida por la I2R P838, donde vamos a tener los coeficientes de atenuación específica por la lluvia, que va a depender de la frecuencia, también un exponente de atenuación de la lluvia. En la segunda parte vamos a tener la atenuación por el vapor del agua y el oxígeno. En la tercera parte el fading. En la cuarta la disponibilidad del enlace. Y al final vamos a dar un cálculo de disponibilidad de enlace. Todos estos resultados lo vamos a graficar. Bueno, si nosotros ejecutamos el código, bueno, ahora nos cargó ya el gráfico. En este caso, en este primer gráfico, tenemos por aquí, vemos la atenuación causada por los factores climáticos, específicamente por la atenuación por la lluvia y la atenuación por los gases atmosféricos. Primero, en el primer gráfico, bueno, en la primera barra, en la primera representación, tenemos la atenuación por la lluvia de 27 decibelios, en este caso como nos sale. ¿Esto qué va a significar? Bueno, que debido a la lluvia la señal pierde 27 decibelios de potencia a propagarse a través de la atmósfera. En comparación de la atenuación por gases, en este caso tenemos un decibelio. Esto va a representar la pérdida de potencia causada por el vapor de agua y el oxígeno en la atmósfera. Como podemos ver, la atenuación por la lluvia es mayor a la atenuación por los gases, en este caso. Esto se debe a que la lluvia tiene un impacto más significativo en la señal, especialmente a frecuencias más altas como los 10 GHz que estamos utilizando en este ejemplo. Bueno, ahora con la siguiente gráfica, que en este caso va a ser la representación del fading, la disponibilidad del enlace. Estamos viendo el efecto del fading en la señal y cómo afecta a la disponibilidad de enlace. Como ya sabemos, el fading es un fenómeno que causa fluctuaciones en la intensidad de la señal debido a las múltiples trayectorias y condiciones atmosféricas. En esta gráfica, el fading se representa como una línea azul que está por aquí. Esta línea azul va a representar el fading, que va a subir y bajar, mostrando cómo es que la señal varía con el tiempo. La línea roja que está por aquí, que está punteada, representa el umbral de potencia necesario para que el enlace funcione correctamente. Si esta señal está por encima de este umbral, el enlace va a estar operativo, y si está por debajo, la comunicación se pierde. En este caso, la disponibilidad del enlace es de 0%. Esto significa que, considerando el fading y las pérdidas por factores climáticos, el enlace está operativo al 0% de tiempo, es decir, el 0% de situaciones. La señal es suficientemente fuerte como para
mantener la comunicación. Bueno, a continuación vamos a pasar a nuestro último tema sobre modulaciones digitales y también vamos a hacer una comparativa y eficiencia de cada una de estas modulaciones. Bueno, estas modulaciones digitales son técnicas que nos van a permitir transmitir datos de manera más eficiente a través de un canal de comunicación. Las modulaciones digitales van a ser esenciales en sistemas modernos como son la 4G, Wi-Fi, Ethernet y también comunicaciones satelitales. Continuando, tenemos las modulaciones más importantes. Tenemos la primera, que es la primera cuadratura, que es la PM5, que es utilizada en redes Ethernet para transmitir datos de alta velocidad. También tenemos la BPSK, que va a ser la más robusta y básica, ideal para comunicaciones satelitales con alta fiabilidad. La QPSK, que va a ser un equilibrio entre eficiencia y robustez y va a ser usada en 4G y Wi-Fi. Además también la QAM, tanto la 16 como la 4096, que estas van a tener una alta eficiencia espectral y capacidad de transmisión. También va a ser usada en sistemas avanzados como redes 5G y fibra óptica. Bueno, ahora continuando con la tabla de comparación. En esta tabla que estamos viendo ahora, tiene 5 columnas principales, son la modulación, la eficiencia espectral, el SNR requerido, la capacidad de transmisión y aplicaciones. Bueno, vamos a desglosar cada una de esas columnas. La primera es la modulación. En esta primera columna vamos a encontrar los diferentes tipos de modulación como el PAM5, el BPSK, el QPSK, 16QAM, 256QAM, 1024QAM, 2048QAM y por último 4096QAM. Cada una de estas modulaciones tiene características únicas que les van a ser adecuadas para las diferentes aplicaciones. En la siguiente columna tenemos la eficiencia espectral. En este caso muestra, está medida en bits por segundo, también por hertz. Esta métrica nos indica cuántos datos se pueden transmitir en un ancho de banda determinado. Por ejemplo, para PAM5 tiene una eficiencia de 2.5 bits, mientras que el 4096QM va a alcanzar una eficiencia de 12 bits. Luego también tenemos la tercera columna, que es el SNR requerido. ¿Qué significa la SNR? La relación señal-ruido, y esta va a ser necesaria para la transmisión efectiva. Y aquí vemos que modulaciones como BPSK requieren un SNR muy bajo, mientras que el 4096QAM necesita un SNR extremadamente alto. Luego tenemos la capacidad de transmisión. En esta cuarta columna lo que indica es la capacidad de transmisión, que va desde baja hasta extremadamente alta. Por ejemplo, la BPSK que tiene una capacidad baja, mientras que la 4096QAM ofrece una capacidad extremadamente alta. En cuanto a las aplicaciones, tenemos aplicaciones típicas de cada modulación, como por ejemplo PAM5 se usa en redes, Ethernet, BPSK en comunicaciones satelitales, y modulaciones como 256QAM y 1024QAM, que son comunes en tecnologías 4G, 5G, Wi-Fi. Bueno, y eso sería todo por la tabla comparativa. Ahora vamos a ver algunas simulaciones para entender más sobre estas. Bueno, vamos a ver unas simulaciones para entender más sobre las modulaciones digitales. Bueno, ahora ya que estamos en MATLAB,
vamos a ver sobre las diferentes simulaciones para representar las diferentes constelaciones, en este caso de dos modulaciones que son la QM 16 QAM y la 256 QAM. Primero lo que vamos a establecer es un orden de modulación. Luego vamos a generar constelaciones que va a ser manualmente y establecemos las diferentes líneas de código. Vamos a fijar cada constelación y vamos a ver la eficiencia espectral en tanto la modulación de 16 QAM y la 200 QAM. También vamos a graficar la eficiencia espectral de la segunda modulación. Función para generar las constelaciones. Ya aquí tenemos la función para que lo genere manualmente. Bueno, una vez que ejecutamos vamos a tener este código. Bueno, decir estos gráficos. En este caso empezamos con la constelación 16 QM. Aquí vemos 16 puntos en el plano y cada uno va a representar un símbolo único que puede ser transmitido. Cada símbolo representa 4 bits de información, lo que va a significar que podemos enviar 4 bits por cada símbolo transmitido. Los puntos, como podemos ver, están organizados en una cuadrícula de 4×4 y están separados uniformemente. Esto hace que 16 QAM sea una modulación robusta, ya que los símbolos están insuficientemente separados como para poder reducir la probabilidad de errores debido al ruido de las interferencias. También esta modulación es ideal para entornos donde la calidad de la señal es más importante que la velocidad de transmisión, como algunas comunicaciones satelitales o redes con condiciones adversas. Luego tenemos la constelación de 256 QAM. Aquí vemos ya 256 puntos en el plano y cada uno va a representar un símbolo único. Cada símbolo va a representar 8 bits de información, lo que significa que podemos enviar 8 bits por cada símbolo transmitido. En comparación a la de 16 QAM, la 256 QAM están mucho más juntos. Esto va a permitir que la transmisión de datos sea en el mismo ancho de banda, lo que hace que esta modulación sea muy eficiente en términos de capacidad de transmisión. Sin embargo, esta mayor densidad de puntos también hace que 200 QAM sea más sensible al ruido y a las interferencias. Por eso, esta modulación requiere una relación señal-ruido más alta para mantener la calidad de la señal. Es ideal tanto en aplicaciones donde se necesita una alta velocidad de transmisión como son las redes 5G o Wi-Fi versión 6. Bueno, eso sería todo. Ahora pasamos a nuestras conclusiones. Bueno, ahora pasamos a nuestra conclusión. En este video ya cubrimos 3 temas claves para el diseño de radioenlaces. Primero tenemos los puntos clave, que es el diseño del enlace. Hemos mostrado el cálculo del IRP y las pérdidas en el espacio libre para entender cómo la señal se propaga y se degrada con la distancia y la frecuencia. También hemos visto los factores climáticos, vimos cómo la lluvia, el vapor del agua y el fading afectan a la señal y cómo la disponibilidad del enlace garantiza que el sistema funcione de manera confiable. También vimos modulaciones digitales como, también comparemos la 16 QAM con la 256 QAM, analizando su eficiencia espectral, su SNR requerido y su capacidad de transmisión. Estos conceptos son esenciales para diseñar sistemas de comunicación eficientes y robustos. En reflexión, la clave para un buen diseño de radioenlaces más que todo va a ser integrar todos estos factores, los diferentes parámetros técnicos que nos dicen cuando la potencia necesita la señal. También los fenómenos, tomar en cuenta los fenómenos climáticos
que nos recuerdan que el entorno puede afectar la comunicación y las modulaciones digitales, que estas nos van a permitir, nos permiten optimizar la eficiencia y la capacidad. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.